con Juan capítulo 21. Luego del viernes de crucifixión, viene un largo sábado. Un silencioso, frío, tembloroso sábado. Ustedes recuerden que a Jesús lo bajaron rápido de la cruz porque pronto comenzaría el sábado, el día de descanso, el reposo. Ustedes se imaginan. Esto viene a poner un ambiente donde el ruido del vuelo de una mosca pareciera un terremoto. ¿Por qué? Porque el viernes fue la multitud, fueron los gritos, fue el juicio, fue todo ese temblor de tierra, la medianoche a las 3 de la tarde, el velo del templo rasgado, la tierra estaba temblando. Era algo realmente extraordinario en todos los sentidos lo que estaba pasando. Hay un dato que no sé si usted lo ha notado en los evangelios, que dice que cuando Cristo murió, que se rasgó el velo, en ese mismo instante algunos salieron de los sepulcros. En ese momento. Es decir, que estaba pasando cosas extraordinarias ese viernes con la muerte de Cristo, yendo a la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para nuestra justificación. Pero imagínense, a las 6 de la tarde, todos están en casa. No hay nadie en las calles, todos los mercados están cerrados. El silencio. Y allí están los discípulos, tratando de procesar todo lo que han vivido, no solo en los últimos 3 años, sino en la última semana, y recogiendo del piso lo que fuera el cuadro de sus esperanzas, hecho pedazos. ¿Cómo conciliar que Jesús es el Mesías con sus expectativas de las promesas que habían escuchado en la sinagoga por tantas generaciones? ¿Cómo conciliar que si Jesús era el rey, si Jesús era la provisión de Dios, el libertador de Israel, podría terminar de esa manera? ¿Habrá valido la pena haber dejado las redes, haber dejado la empresa, el negocio, la flota pesquera de los padres? ¿Habría valido la pena dejar la mesa de los impuestos, la causa de los celotes? ¿Habría valido la pena toda la negación, sacrificio, todos los desvelos, todo el recorrido de aldeas, ciudades, para terminar de esa forma en Jerusalén? ¿Cuántas preguntas estarían haciéndose a partir de la noche del viernes y todo el largo sábado esos 12 hombres? Y los más cercanos, incluyendo también las mujeres. Realmente, ese sábado es un día irrepetible en la historia. El silencio de Dios y las tinieblas que ahogan todo rayito de esperanza del alma más fuerte. Habiendo soportado y sobrevivido la noche del viernes, Pedro temprano, y quizás antes que otro le diera los buenos días, dijo: me voy a pescar. Y allí comienza un día de resurrección extraordinario. Ese día de que Pedro dice en Juan 21, voy a pescar, él está realmente frustrado, tiene un peso de culpa sobre sí al haber negado a Cristo, y realmente está dudando de muchas cosas
Y todo aquel ímpetu, y toda aquella pasión, y toda aquella fuerza, y toda aquella energía, y todo aquello que había demostrado por la causa de Cristo, las palabras de Cristo, las personas de Cristo, ahora era otro Pedro. Cabizbajo, tembloroso, meditamundo. Voy a pescar. Lo que vamos a aprender en la tarde de hoy son 3 acciones que hace el Cristo resucitado por Pedro y que está dispuesto a hacerlo por cada uno de nosotros. En primer lugar, el Cristo resucitado nos rescata de nuestras frustraciones. Nos rescata de nuestras frustraciones. Los versículos del 1 al 14 nos dice así: ellos entonces respondieron a Pedro, pues vamos contigo. Yo creo que muchas veces se trata de ser un poquito, yo creo que lleva muy recio a Pedro, en el sentido de que a veces se piensa de que esa acción, vamos a pescar, voy a pescar, es como que va a dejar completamente la causa de Cristo, el discípulo de Cristo, y que va a volver a la pesca, no como una acción puntual de ese día, sino como un retorno a su vida antes de conocer a Jesús. No creo que sea ese el caso. Yo creo que todavía Pedro tiene que procesar muchas cosas, se está haciendo muchas preguntas, y como cualquier hombre que le gusta el mar dice, esto es mejor hacerlo afuera. Y él va buscando los caminos trillados, él va buscando lo conocido, que es la costumbre para él, donde él se siente cómodo. ¿Cuál es el entorno donde él se siente como pez en el agua? En el mar. Me voy a pescar. ¿Ustedes quieren ir? Van conmigo. Así dice Javier, él es un experto del mar. ¿No quieren ir? Y empieza a pinchar a las esposas de todo el mundo. Y le dice entonces a los esposos, ustedes no van porque tu esposa no te deja ir. Como si fuera un adolescente, muchos otros caen con esa manipulación, aunque crea que no. Y eres víctima. Me voy a pescar contigo, Pedro. Y el otro, yo me voy también. No, aquí yo no me quedo solo. Y se fue a pescar. Amado hermano, cuando se frustran nuestras esperanzas, cuando nuestras mejores ideas de un futuro perfecto se dan contra la pared de las realidades crudas de la vida, realmente la frustración llega a tomar poder sobre nuestras emociones, sobre cómo vemos la vida, y a veces lo que a veces acostumbramos a hacer es ir a lo más conocido, ir a los caminos antiguos, ir al que siempre hemos sido o al que un día fuimos, a refugiarnos allí. Ahora, cuando Pedro y los discípulos, y no eran todos, están pescando, ellos como que cogen un impulso, ya salimos, aire fresco, la pesca, dale las redes, la carnada, y empiezan. Pasa 1 hora, pasa 2 horas, pasa 3 horas, pasa la primera vigilia de la noche, llega la segunda, al amanecer, y lo mismo que le pasa a Javier, a Jonathan, a Justin y a Leonardo, no han pescado nada. Un día salieron a pescar estos muchachos, una de las primeras veces de la excursión. Bueno, yo no tengo cogida con ustedes, Jonathan, tranquilo, eso es para reírnos todos. Jonathan, ¿qué cogiste? No, cogimos. Yo, cogimos, deja que tu papá te lleve para allá la bolsa de pescado para que tú veas. Guárdala en mi casa, en tu casa, que en mi casa no cabe. Yo digo, óyeme, una vez que la tenga del lado acá, yo me la voy a hacer. Cuando llega mi papá, me trae una bolsa, un saco que era mayor el nudo que la bolsa de los peces. ¿Sabes que un saco tú lo haces en un nudo y te coges más de la mitad del saco? Mi papá llega así con una sola mano y me pone los peces ahí. Yo digo, eso no huele bien. Cuando yo lo abro, aquellos peces, el más grande era así, man. Tírenlo en la nevera. Después de 3 meses yo le dije a Jonathan, ¿qué vas a hacer con los peces que tienes ahí? Nada, haz lo que tú quieras. Eso no lo quería nadie. Bueno, ellos tenían menos todavía. No habían pescado nada. Bueno,
Cuando tú piensas que las cosas están mal, ten confianza, se ponen peor. A veces el Señor permite que aquellos refugios temporales que nos construimos para aliviar nuestras frustraciones se hagan ceniza. Él permite nuestras frustraciones para que nosotros revelemos en nuestro corazón dónde está realmente nuestra confianza. Pero cuando esa confianza que emerge no es en Él, en su palabra, en sus promesas, en su carácter, sino en aquella choza que hacemos de vicio, de hábito, de costumbre, de rasgo de nuestra personalidad para refugiarnos en Él, Él dice, en eso tú confías. Yo voy a dejar que pase la noche de la vida sobre Él. Y al otro lado del día nos veremos. En la orilla apareció Jesús. Hey, dime, ¿tienen algo? Yo creo que esa es la pregunta que todo pescador está temiendo después de una mala racha una noche. ¿Tú te imaginas? Yo creo que cualquier pescador pasa una mala noche fuera de casa, que no comió bien, le encendieron los mosquitos, no cogió nada, pasa por algún lugar de monte, chino, y se compra en cualquier pesca unos buenos peces y llega a la casa y dice, mira lo que pescamos, eso no es nada, deja que te cuente. Porque algo tienen los pescadores, todos son unos alardosos, no ellos no son pescadores. Entonces Jesús dice, ¿han pescado algo? Y ellos dicen, no tenemos nada. Y es allí donde se hace finalmente una evaluación, un balance económico de entre confianza y resultado. Si tú pensabas, Pedro, que en tu casa te sentías mal con el cúmulo de esos pensamientos, si tú pensabas que viéndole las caras a los discípulos y chocando contra las paredes de aquellas humildes casas de la tierra de Jerusalén, ya estaban aburridos y hastiados, déjame contarte que aun cuando vayas al mar, en la noche, en el esfuerzo, en el trabajo, te vas a sentir aún peor. Porque no hay refugio seguro para nuestras frustraciones lejos de Jesucristo. Y el Señor nos deja y trata con nosotros de una manera preciosa. ¿Qué tenemos que hacer para librarnos de esas frustraciones? Bueno, un encuentro con el Cristo resucitado. Y Jesús le dice, no se preocupen, muchachos. Escuchen, tiren las redes al otro lado. ¿Ustedes creen que una noche no le bastó para haber barrido el laguito aquel? Y lo único que tenían que hacer ahora es coger las redes de aquí y tirarla acá. Y alguno de los discípulos dijo, ¿qué más da? A toda esta no habían reconocido que el que le hablaba era Jesús. Vamos a detenernos un momento. Me encanta este paisaje. Lo tengo claro en mi mente. El agua está quieta. El sol está al amanecer. Hay un silencio. En la orilla está este personaje que no distinguimos bien y solamente escuchamos una voz que la brisa que viene de regreso nos acerca al oído. Estamos cansados, agotados, se acabó el agua, aquello que trajimos para comer ya está mojado. Y este hombre ahora dice, tiren al otro lado. Denme una oportunidad. Crean al menos en esta vez. Hagan lo que yo les estoy diciendo. Tiren las redes al otro lado. En las orillas de nuestras frustraciones se acerca Jesús y se hace presente. Y aun cuando no distingamos su presencia en los momentos más duros de nuestra vida, Él está allí. Y solamente tenemos que escuchar su voz. Aleluya. Ellos obedecieron.
Y cuán grande fue su sorpresa al empezar a subir la red de que aquel chapoleteo de grandes peces, unos 153 peces se agolpaban competían para entrar en las redes. Cuando ellos no podían, en medio de la alegría, Juan recibe una luz del cielo y dice: ¡es el Señor! Pedro, es el Señor. ¿Tú no te acuerdas? Lucas capítulo 5. No habíamos pecado nada. Y el Señor hizo lo mismo. ¡Es el Señor! En la frustración escuchamos, obedecemos, experimentamos. Y por la gracia de Dios recordamos que Él sigue siendo el mismo. Que lo que hizo una vez lo volverá a hacer. Porque tenemos un Cristo vivo. Que no cree en clavos, no cree en corona de espinas, no cree en piedra que le sepulte, no cree en muerte que ahogue su alma en el sepulcro, no cree en nada y en nadie, porque suya es la gloria, es el poder, es la autoridad. Él reina, Él es el Señor. Aleluya. Amado hermano, cuando las redes están vacías, cuando el alma se agolpan las dudas, la incredulidad y aún la culpa de haber fallado, hay gracia que nos espera en la orilla. Esto se pone mejor, créeme. Cuando llegaron a la orilla, nadie le preguntó: ¿y tú quién eres? Porque ya todos sabían que era el Señor. Piensen esto. ¿Qué es lo que podía sanar el orgullo y la frustración de una barca vacía, ausente de peces? Dime, ¿qué es lo que podía sanar su corazón? ¿Cuál es el mejor regalo para un pescador que ha pasado la noche entera y no ha cogido nada? Dime, mejor. Pescado. No, pero esto no eran pescados, estos eran peces grandes. De los buenos, no de la minutita, no, de los buenos, 153. Pero cuando llegaron a la orilla, ninguno prestó atención de los peces. Jesús estaba sentado allí. Tenía unas brasas hechas, un pancito puesto al lado y unos peces acabaditos de hacer. Y ellos dejaron los peces grandes, los 153, y se sentaron a Jesús para estar con Él. Porque estar con Jesús es mejor que el éxito temporal de la vida. Lo que sana un corazón quebrado por la deuda no es una deuda pagada, es comunión con Jesús. Lo que calma un corazón ansioso por los problemas de la vida no es que desaparezcan los problemas temporales, es comunión con Jesús. Lo que iba a sanar esos corazones de sus frustraciones no es tener una gran pesca y publicarla en las redes sociales, clase animal. No, es permanecer a los pies de Jesús. Lo que nosotros podamos hacer, aun cuando lo hagamos, escuche bien, aun cuando lo hagamos en su nombre, aun cuando lo hagamos en obediencia a sus mandamientos, aun cuando sea la provisión de un acto milagroso de Cristo, aun cuando vivamos lo extraordinario en su nombre, nada supera la comunión con Jesús. Estar con Él, escucharle, ser de Él y Él ser de nosotros. Nada va a saciar tu corazón. Lo que tú hagas, nada será suficiente. Lo que tú tengas, nunca será suficiente. Lo que alcances, nunca será suficiente. Solo estar con Jesús sana nuestras frustraciones. Lo segundo que hace el Cristo resucitado es que nos restaura cuando fallamos. Recuerden, aquí Juan está redactando su evangelio, está haciendo un epílogo, un capítulo anexo. Él hubiera podido terminar el 20, pero hay algo que el Espíritu le está guiando como para dar un epílogo, un anexo a su libro que ya lo hubiera terminado en el 20. Pero por el Espíritu, quiere dar testimonio del trato que Dios está haciendo con Pedro, para darnos nosotros una palabra para hoy. Él sana las frustraciones, Él nos restaura cuando fallamos.
¿Cómo gira la conversación alrededor de esa pequeña hoguera mientras se come panes y peces? Pedro escucha al maestro romper el hielo de aquella conversación pendiente antes de Getsemaní. Jesús le había dicho: me negarás 3 veces. Gallo, cántalo, tú vas a cantar 3 veces. ¿Qué? No me conoce. Ese fue el último diálogo. Cuando se cumplió esa palabra profética y Pedro negó ante todo, con maldición y juramento, que conocía a Jesús, a partir de allí fueron noches de lágrimas y de amargura y de remordimiento y de arrepentimiento de haber negado al maestro. Hay un dato interesante para mí. Pedro fue el primero en llegar a la orilla. Lo que quiere decir que esas lágrimas y ese arrepentimiento y esa culpa había sido sanada en parte por la confianza en la gracia de Dios. Porque cuando él escucha de Juan decir: es el Señor, él no se esconde. Él no dice: vayan ustedes primero. Él es el primero de ponerse una ropita, tirarse al lado y llegar nadando antes de la barca a estar con Jesús. Porque aun cuando fallamos y nos sorprende el pecado y quebramos la ley de Dios, la confianza en su gracia nos impulsa a buscarle pronto. Pronto. Porque hay provisión de misericordia para nosotros cuando estamos con Jesús. Esas son buenas noticias, hermano. Él nos restaura. Él nos restaura desde la base del amor. Él nos dijo: ¿qué hiciste? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Lo volverás a hacer? Esa no fue la conversación. ¿Cuál fue la conversación? Pedro, ¿me amas? Una vez, y otra vez, y otra vez. Porque el problema de obediencia es problema en el amor. No es problema de memoria. No es problema de voluntad, es problema en el amor. Jesús había dicho a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor, cuando da mandamientos, el fundamento de los mandamientos del Señor es este: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, plenamente. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento y esa es la motivación para la obediencia que espera Dios de nosotros. Por tanto, cuando Él se vuelva a Pedro, en esa hoguera, esa calidez de grupo pequeño de esos discípulos y apóstoles: Pedro, tú me amas. Me amas más que esto. Pedro, tú me amas. Porque Él quiere restaurar el amor, la comunión, la relación. Ahora, ese amor restaurado permite entonces que se le otorgue una nueva comisión. El Señor restaura con amor, el Señor restaura con propósito. ¿Recuerdan aquel diálogo que tuvo Jesús en casa de Simón, el fariseo, que dijo: el que mucho se le perdona, mucho ama? Por tanto le dijo a aquella mujer: tus muchos pecados te son perdonados porque amaste mucho. Ahora Pedro está siendo restaurado en base al amor. Tú me amas, yo te amo, Señor, yo te amo. Bueno, ahora aquel que ha experimentado la gracia, aquel que ha sido restaurado en la relación de amor con Jesús, está preparado, consciente de su gracia que he recibido, extenderla también entonces a otro. Y por tanto le da esta comisión: apacienta los corderos, pastorea este pequeño rebaño, cuida de los tuyos. Te estoy entregando en tus manos, tú que has caído, tú que sabes cuán amarga es la experiencia de quebrar los mandamientos del Señor, tú que has recibido tantas gracias, tú que has tenido ahora una segunda oportunidad. Estás en la mejor condición para ser instrumento de gracia a los tuyos. Y puso a su cuidado esos apóstoles y la iglesia
futuro. Oh, amado hermano, cuánta gracia hay en Jesús. Déjame decirte que si fuera por los hombres, ya yo hubiera pasado por la guillotina hace mucho rato. Solo la gracia de Jesús hace de mí alguien útil aún. Solo la gracia de Jesús. Si ustedes examinan mi vida, van a encontrar siempre, lamentablemente, con mucho pesar, algo que criticar justamente. Fíjense, no estoy hablando mintiendo, ni calumniando, ni chismeando, sino, si usted busca, si usted me examina, si tú me filtras por la ley de Dios, vas a encontrar justificadamente cosas de las cuales censurarme. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Tomó el acta de decreto que estaba en contra mía y la puso en la cruz. Y exhibió su justicia sobre mí y me arropó con gracia y misericordia. Y todo lo que pueden decir de mis pecados, siendo verdad, no están en contra mía, porque Él los llevó en la cruz por mí. Y es lo mismo contigo. Pero lo triste sería, Audrey, que habiendo recibido tanta gracia, nosotros privemos de esa misma gracia a aquellos que la necesitan. Y que en un momento dado nos escandalicemos tanto de los errores, de la falta, de los tropiezos de otros, olvidando los nuestros. Y privemos a otros de nuestra presencia, de nuestra compasión, de nuestra instrucción, de nuestro discipulado, de nuestra fidelidad, de nuestra amistad, pensando que estamos ahora en un nivel superior, que tocando las vidas de hombres pecadores y que han quebrado los mandamientos del Señor, entonces no somos inmundos. No, amado hermano, Jesús es amigo de pecadores. Jesús fue llamado comelón y bebedor de vino por simplemente permanecer accesible a aquellos que necesitaban su gracia. Ahora, siempre debemos recordar esto, que Judas, hermano de Jesús, en su carta dice que debemos socorrer, rescatarlo de las llamas, pero aún aborreciendo la ropa contaminada por sus pecados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la ropa contamina de pecado? No, lo que quiere decir es que debemos ser accesibles, compasivos, llenos de gracia y misericordia, pero en el corazón despertando la conciencia limpia, distanciándonos de esa forma de pensar, de esa forma de hacer, no sea que nosotros mismos incurramos en esos pecados. Es accesible, pero es diferente. Es compasivo, pero hablando la verdad. Ese es Jesús. Él formó el carácter entonces de Pedro para que hiciera lo mismo. Cuando fallamos, Jesús nos restaura. Por último, en este sentido, cuando Él restaura, lo va a restaurar para la gloria de Dios. Yo te digo a ti, este pasaje cada día se pone mejor. En el versículo 19, Jesús le dice una palabra que yo se la dediqué a mi mamá. Le digo primero la anécdota con mi mamá. Llegó mi mamá de Cuba. Y como son todas las madres, ¿cuántas madres hay aquí? Voy a hacer tal cosa. Voy a ir a tal lado. Me hace falta que haga esto. Me hace falta que resúbeme tal cosa. Y yo voy a hacer tal cosa. Y espérate un momentico. Déjame leerte una palabra de Dios para ti. Busca allí, tú en tu Biblia, para que se la dedique a tu madre o tu padre algún día. Te va a salir bien. A mí me resultó. El versículo 19 lo digo con mis palabras. Cuando era joven. No, eso es Corintio. Cuando era joven, tú ibas donde tú querías. Ahora, pero llegará el día, dice Jesús a Pedro, donde te llevarán donde tú no quieras ir. Y te vestirán otro. Pero dice él que estaba hablando acerca de la muerte a través de la cual Pedro iba a glorificar a Dios.
Mi mamá entendió que ya poco a poco en la vida llega un punto donde otros lo llevan donde no quiere ir. Yo creo que Pedro entendió el mensaje. Pero esto es lo que queda para mí. Hubo una primera prueba para Pedro. ¿No es verdad, Mati? Esa noche, en el templo, Jesús siendo juzgado por allá. Él en la hoguera. Las personas diciendo, tú eres discípulo. Tu forma de hablar te delata. Y él, que no. Esa prueba, él la desaprobó. Se negó. Jesús viene y restaura. Pero cuando Jesús restaura, cuando Jesús muestra gracia, es como para la mujer adúltera. Vete y no peques más. Porque la conciencia de la gracia te hace celebrar la bondad de Dios, pero al mismo tiempo te hace repudiar más el pecado por los resultados en tu vida. Esta es la forma en que yo releo este pasaje. Jesús dice, yo te doy perdón, yo te doy propósito, tú vas a seguir incluido en mis planes, tienes una misión, te doy mi gente, pero va a venir un nuevo día para la prueba. Ese día tú vas a glorificar a Dios. Nos cuenta la historia del cristianismo que Pedro, siendo apresado y llevando a sentencia de muerte, él lo iba a crucificar. Y él, no sintiéndose digno ni tan siquiera de morir como su maestro murió, pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. ¿Usted se imagina? Jesús pasó a este hombre por la prueba, lo bañó de gracia, le dio propósito, y en el día de que fue probado, ese día ese hombre no volvió a negar a Jesús. Ese día le enfrentó la muerte con gozo, sabiendo que le esperaba una corona de la vida. Él no abusó de la gracia como para decir, si él me perdonó, lo volverá a hacer. Sino que él, aprovechándose de la gracia, dijo, esta sí. La primera vez fallé, pero esta la paso para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Porque la gracia nos transforma. No minimiza el pecado, sino que nos transforma y nos envía a la vida con un nuevo poder de santidad. Gloria a Dios. Por último, póngase de pie, por favor. Algunos de ustedes tienen frío. Sí, póngase de pie. Mira alrededor un momento, que esta visión no se va a volver a repetir en un tiempo. Mírese alrededor. Mira alrededor. ¡Ay, qué alegría! Cuando nosotros nos vemos así, nos damos cuenta el gran regalo que Dios nos ha dado de vivir la fe juntos como pueblo de Dios. Tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos hermanas, ancianos, jóvenes, niños. Juntos vamos en este camino hacia la eternidad. Pueden sentarse. Hay tanto que hacemos en comunidad. Por ejemplo, la cena que participamos en ella esta semana, dice Corintios, el apóstol Pablo, de una misma copa bebemos todos, de un mismo pan comemos. Por eso el pan y la copa son los elementos de la comunión de los hermanos. Común unión en Cristo. Ok, pero hay un lugar muy importante para la individualidad en el seguir a Jesús. Vivimos en comunidad, pertenecemos a comunidad, servimos en comunidad, somos iglesia en comunidad, pero hay partes importantes de nuestra vida y seguir con Cristo que solo se experimentan en lo particular e individual de nuestra carrera cristiana. Denme unos minutos, por favor, de toda su atención. Yo creo que Pedro entendió muy bien lo que Jesús le estaba diciendo, de que a través de su muerte iba a glorificar a Dios.
De pronto, él mira sobre el hombro. ¿Y quién está ahí? Juanito. Y él le dice, ¿y este qué? ¿Y este qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios está tratando con nosotros y nos está sanando de nuestras frustraciones y nos está levantando cuando caemos y está perdonándonos con su gracia, está tratando con nosotros. No sé por qué vicio tenemos nosotros de compararnos con otros. Comparamos nuestra suerte con las suertes de otros. Comparamos la forma en que Dios nos habla a nosotros con la forma que Dios le habla a otros. Comparamos los propósitos que Dios tiene con nosotros y cómo Dios nos ha guiado en la vida con la forma en que Dios muestra su propósito con la vida de otros. Y al compararnos con otros hacemos dos cosas que fallamos siempre. Cuando vemos que otros tienen lo que nosotros no tenemos, entonces nos sentimos mal. Y cuando nosotros tenemos lo que otros no tienen, cualquier cosa que sea, nos sentimos orgullosos y engreídos. De todas maneras, en esta fórmula no ganamos nunca en el camino de la comparación. Hay un lugar para la comparación y es cuando la comparación nos estimula sinceramente a ser como otros son. Por ejemplo, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo también dijo, según el ejemplo que yo les he presentado a ustedes, andad en él. Si ustedes hacen lo que han oído de mí y lo que han visto en mí, la paz de Dios estará en sus corazones. Es decir, hay un lugar para la comparación cuando el resultado es el estímulo de ser más santo, el estímulo de ser mejores adoradores, el estímulo de vivir más consagrado. Hay un lugar para eso. Pero Pedro acaba de escuchar que el propósito final de su vida es glorificar a Dios a través de su muerte. Y ahora viene esta pregunta, ¿y este qué? Jesús le dice, sígueme. Versículo 19 al final. Habiendo dicho esto, Jesús añadió, sígueme. Es a ese mandamiento, sígueme, en esta dirección en tu vida. Es que dice, ¿y este qué? Yo te voy a seguir, y esto es lo que me va a pasar a mí, y yo estoy dispuesto a eso, pero ¿y este qué? Jesús entonces se da cuenta que él está distraído del momento, de lo que está recibiendo de gracia. Está distraído de que decir, sígueme. De Jesús, ha perdido la vista de Jesús y está poniendo la vista en su hermano diciendo, ¿y este qué? Déjame decirte, amado hermano, de entre tantas distracciones que puede usar el enemigo en tu caminar, la más sutil es la influencia de tus hermanos. Cuando tú no estás percibiéndola de manera correcta para tu edificación, sino que se convierte en una distracción. Amado hermano, Dios tiene una forma de hablarte a ti personalmente que no lo va a hacer con otras vidas. Puede hablarte a través de la Biblia, pero la forma en que Dios trata contigo va a ser diferente. Las cosas que Dios te quiere decir a ti, la quiere decirte a ti en relación con tu esposo, en relación con tus hijas y en las cosas que tú estás viviendo, en el paso en que tú estás en tu caminar con Cristo. Nadie está en el mismo paso, nadie tiene la misma familia, nadie tiene el mismo trabajo, nadie tiene la misma condición, nadie tiene el mismo nivel espiritual exacto, sincronizado con el resto de sus hermanos. Por tanto, el trato de Dios contigo ha de ser personalizado. Y cuando nosotros estamos mirando a otro para copy-paste, para decir, él hace esto, yo voy a hacer esto, ellos dicen esto, yo voy a decir lo mismo, sincronizarnos, nosotros nos estamos distrayendo de lo que Dios quiere hacer contigo personalmente. Hay lugar para la comunidad, pero hay un lugar muy importante para la individualidad y tu relación personal con Jesús. Por eso Jesús termina diciendo, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Fíjense que Pedro está diciendo, ¿y este qué? Y Jesús dice, ¿qué a ti? El buen cubano, Señor, ¿no te importa
Bueno, Jesús dice, a mí sí. Yo si quiero, Él se va a quedar hasta que yo regrese. Es decir, no va a ver la muerte. Si yo quiero. Porque Él me importa. Pero ¿qué te importa a ti? Lo que yo haga con Él. Amado hermano, en estas 3 sesiones, y ya tengo que terminar. En estas 3 sesiones, Jesús está sanando las frustraciones. Jesús está rescatando de las fallas. Jesús está reenfocando en las distracciones. Pero en cada sesión hay un punto en común. Jesús está trayendo a Pedro hacia Él. Hacia Él. Hacia la comunión con Él. En la orilla, Él dice, deja esos peces, deja esa barca, deja lo que estás haciendo. Ven, yo tengo provisión para ti. Ven, yo tengo pan para ti, yo tengo pescado para ti, yo he preparado para ti. Ven, ven al calor de la comunión conmigo. Cuando está confrontándolo con su pecado, simplemente dice, tú me amas. Pedro, tú me amas. Pedro, aún tú me amas. Porque lo está trayendo a la comunión. Y en este punto dice, sígueme tú. Lo que yo haga con otros, no te preocupes, sígueme tú. En cada una de estas sesiones, de maneras diferentes, Él está atrayendo a Pedro hacia Él. Porque Él ha de ser quien restaura, quien sana, quien liberta, quien usa con poder. La mirada de Pedro tiene que estar en Cristo, ni en nadie más, ni aún en el mejor de sus hermanos, sino solo en Cristo. Déjame decir esto por si no lo vuelvo a decir en un buen tiempo. Jesús es el mejor pastor. Es el mejor amigo. Es el mejor amo y Señor. Es el mejor dueño. Él es el mejor. Nosotros somos cristianos por algo. Porque es Cristo y solo Cristo el único y suficiente para nuestra vida. Yo puedo estar aquí hoy y puedo irme con el Señor. Pero Cristo permanece. Yo puedo hoy predicar así y mañana irme con una falsa doctrina. Pero Cristo siempre dice la verdad. Y mientras tú tengas eso claro, tú no vas a ser frustrado jamás. No vas a caer jamás. Y vas a estar enfocado siempre. Es Cristo el Señor. El victorioso. Y Él viene a rescatarnos a nosotros. De todo esto. Para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar.